Dios lo bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Conozca la Verdad, un programa más para el día de hoy para conocer la verdad. Hoy estaremos tratando sobre el tema la historia de la iglesia. Quédese hasta el final y conozca la verdad. Este programa es con el fin de apoyar a los hermanos y edificar en el conocimiento. Y es importante que usted conozca sobre la historia de la iglesia cristiana. Por tanto, la Biblia contiene la historia de Cristo. Cuando usted lee de Génesis hasta Apocalipsis, apunta a un solo ser. Y el Nuevo Testamento ratifica eso, a Jesucristo. Entonces, la iglesia, sus seguidores de Jesucristo, existe para contar la historia de Cristo. Usted y yo existimos hoy para contar la historia de Cristo. Entonces, la historia de la iglesia es una continuación de la historia bíblica. Amén. Para ello vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2, verso 1. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto va a ser nuestra base textual para realizar este tema de la historia de la iglesia. Amén. Esperamos llegar hasta ese punto, hasta ese versículo en este programa, ya que este programa lo vamos a tener en varias partes de la historia de la iglesia. En esta primera parte vamos a conocer la historia de la iglesia y sus antecedentes. O sea, hoy vamos a conocer la historia de la iglesia y sus antecedentes. Uno de los deberes principales de los predicadores o de los pastores o de los ministros de cada congregación es enseñar, es adiestrar o darle en conocimiento a su pueblo o al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, los hechos de la historia eclesiástica. Es importante esto. Amén. Y el pastor o el encargado o el obrero debe estar preparado sobre este punto para poder darle la información sobre la historia de la iglesia de Cristo. Como le dije, la Biblia contiene la historia de Cristo. Todos los escritores, que fueron 40 escritores de diferentes rangos sociales, escribieron de diferentes maneras, pero apuntando a un solo hombre, que es la roca eterna, Jesucristo. Entonces la iglesia debe existir para contar la historia de Cristo. Usted y yo debemos existir aquí en la tierra para contar la historia de Cristo a las personas que no conocen, tal como se ha visto a través de la historia. La Biblia es historia exacta y profecía confiable. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para comprender esto tenemos que conocer un poquito de la historia del mundo. Uno de ellos, la historia del mundo, generalmente está dividido en tres. Amén. Y lo vamos a recordar. El periodo de edad antigua. Amén. A eso se le llama historia universal antiguo. Y conocemos sobre las grandes civilizaciones que surgieron ahí, como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Amén. Luego tenemos el periodo de Edad Media. El periodo de Edad Media, desde la caída de Roma, amén, hasta el descubrimiento de América. Gloria a Dios. El tercero es periodo moderno. Amén. Desde el siglo XV, o sea, desde el año 1500, donde surge el protestantismo, ¿no? A través de Martín Lutero, hasta el presente. Eso sería el periodo moderno. Esa es la historia del mundo. Está dividido en tres. La iglesia de Cristo, o la historia de la iglesia de Cristo, generalmente también se divide en tres periodos. Vemos claramente, por ejemplo, periodo del Imperio Romano. En esa etapa del periodo del Imperio Romano, encontramos tiempos de persecuciones por el Imperio Romano contra el cristianismo. Encontramos mártires, que estaremos desarrollando poco a poco esto también. Quienes fueron mártires bajo la persecución de este Imperio Romano. Luego estaremos hablando
los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia primitiva o de la iglesia apostólica y posapostólico? Amén. Luego tenemos las controversias doctrinales dentro del cristianismo y la cristianización del Imperio Romano. Eso sería el periodo del Imperio Romano. ¿Ya? Luego tenemos la Edad Media. En esta época surgieron el periodo del papado, épocas del surgimiento y del poderío del papado. Ahí también aparece de la Inquisición, del monaquismo, amén, del maometismo y de las cruzadas. Todo eso también vamos a detallarlo. Estamos hablando en forma resumida para llegar en lo que hemos leído del texto. Luego tenemos el periodo moderno. En este periodo moderno encontramos la Reforma Protestante, gran crecimiento de las iglesias protestantes en el mundo, circulación amplia de la Biblia abierta. Amén. Desde el momento del protestantismo la Biblia empezó a ser pública y leída por todos. Tenemos también libertad creciente de los gobiernos civiles del poder eclesiástico y sacerdotal, las misiones mundiales, la reforma social y la fraternidad creciente. Lo encontramos en el periodo moderno dentro del cristianismo. Pero también quiero aclarar algo aquí, los grandes eventos de la era cristiana. Uno de ellos es la cristianización del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros y la fusión de las civilizaciones romana y alemana. Amén. La lucha con el maometismo. Ahí también vamos a ver el surgimiento y el predominio del papado. Amén. La reforma protestante, el movimiento misionero mundial moderno. Amén. El movimiento misionero mundial moderno. Estos son los grandes eventos de la era cristiana. También quiero compartirlos sobre las tres divisiones del cristianismo. Primeramente el protestante, que predomina en Europa occidental y América del Norte. Amén. Luego tenemos católica romana, que predomina en el sur de Europa y de las Américas. Luego tenemos católico griego, que predomina en Europa oriental y sur oriental. Estos son los grandes tres divisiones de la iglesia. El cristianismo. El cristianismo primitivo se ha dividido en tres divisiones. Protestante, que predomina en Europa occidental y América del Norte. Católica romana, que predomina en el sur de Europa y de las Américas. Y por último, católico griego, que predomina en Europa oriental y suroriental. Amén. ¿Por qué surgen tres divisiones dentro del cristianismo? Simplemente por dos grandes cismas de la iglesia primitiva. Uno en el siglo IX, cuando el oriente se separó del occidente. O sea, la iglesia católica oriental se separa de la iglesia católica romana. Causa debido a la pretensión del Papa romano de enseñorearse de la iglesia entera. Por eso. Por otro lado, en el siglo XVI, o sea, en el año 1600, por la misma causa, dirigida principalmente por Martín Lutero. Amén. El hombre más grande de la historia moderna, que muchos lo odian y otros lo aprecian. Dice Harnack, la iglesia griega es el cristianismo primitivo más el paganismo griego y oriental. Por otro lado, la iglesia católica romana es el cristianismo primitivo más el paganismo griego y romano. Ahora, la iglesia protestante es un esfuerzo para restablecer el cristianismo primitivo, libre de todo paganismo. Pero lamentablemente, el protestantismo nuevamente está entrando al paganismo. Todo esto pasa que el hombre siempre comete errores. El que va a venir a ordenar todo esto es Jesús, el único que va a ordenar todo. Ahora vamos a hablar un poquito de Roma o del Imperio Romano. Su nacimiento como nación
abarca al año 753 antes que Cristo naciera. Ahí aparece el Imperio Romano. Amén. Según unas leyendas, ¿no? Donde cuenta, según su leyenda, el Imperio Romano nace de Rómulo y Remo, dos niños abandonados amamantándose por una loba. Esa es su leyenda de cada nación. En mi país también tiene su leyenda, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y así tienen muchos países que tienen sus leyendas, su nacimiento. Roma tiene su leyenda y de su nacimiento, de Rómulo y Remo. Amén. Después de casi 300 o más de 300 años, este imperio romano empieza a subyugar. Lo primero que subyugó fue a Italia, en el año 343 al año 272, antes que Cristo naciera. Luego subyugó Cartago en el año 264 al año 146 antes de Cristo. El Imperio Romano subyugó a Grecia y Asia Menor en el año 215 al 146 antes que Cristo naciera. Luego este Imperio Romano subyugó a España, Galia, Inglaterra y los teutones en el año 133 al año 31 antes que Cristo naciera. Estamos llegando cerca a Cristo. En el año 46 antes que Cristo naciera, al año 180, fue el cenit de la gloria del Imperio Romano. Se extendía del Atlántico al Éufrates y desde el mar del norte hasta el desierto africano. Era una potencia mundial en ese tiempo. El Imperio Romano. La población de este Imperio Romano en ese tiempo llegó hasta 120 millones de personas. Imagínense la gran cantidad que tenía este imperio en ese tiempo. En el año 46 antes que Cristo naciera, César Augusto, llamado Octavio, que gobernó en el año 27 antes que Cristo al año 14 después que Cristo nació. O sea, en el gobierno de este emperador romano, Augusto César, más conocido como Octavio, nació Jesucristo. Amén. Nació durante el reinado del César Augusto, nuestro Señor Jesucristo. Eso indica de que lo que nosotros creemos, lo que usted cree en Cristo, no es una leyenda, no es un cuento, como muchos ateos y algunos catedráticos de las universidades dicen, que el cristianismo es una mentira, un engaño para poder engañar a la gente y que es una religión que viene de Estados Unidos para embetunar a la gente. No, el cristianismo es historia. La Biblia es historia exacta y profecía confiable. Por eso que cuando usted acepta a Cristo debe actualizarse, debe educarse sobre esta verdad, para que su fe esté fundamentada en la verdad. Ahora conocemos que nuestra fe no está cimentada en cuentos ni en leyendas, sino en hechos reales de personas que existieron en su tiempo. Estamos hablando del Augusto César, del emperador romano, y en su gobierno nació nuestro Señor Jesucristo. Ratificado este nacimiento, este acontecimiento o esta existencia de nuestro Señor Jesucristo por dos personajes distintos. El senador Tácito registra en su libro la existencia de Jesús. Por otro lado, el enemigo del cristianismo, Josefo, que escribe historias de la historia judía, hebrea, también lo declara la existencia de Juan el Bautista, de Poncio Pilato y de Jesús y sus apóstoles. Eso indica que nadie nos puede decir que Jesús es una mentira, que Jesús es un falso, nunca existió. Nadie nos puede decir porque la historia lo registra. Y la Biblia es historia exacta y profecía confiable. Bendito sea el nombre de Cristo. Nace en el año 4, en esos años nace nuestro Señor Jesucristo. Porque Lucas capítulo 2 verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? El emperador romano, más conocido como Octavio. ¿Ya? Gloria a Dios. Que todo el mundo fuese empadronado. Cuando dice que todo el mundo fuese empadronado, está hablando de un decreto
de un decreto de su imperio romano. César, como emperador, está dando un edicto a todo su imperio, a todas las naciones que él gobernaba. Y ese documento llega a Israel, a Jerusalén, donde estaba Herodes el Grande, que era el rey de Judá. Amén. Y el gobernador o el prefecto de Judea era Quirinio, más conocido como Publio Sulpicio Quirinius. En español sería Publio Sulpicio Quirino. Ese era el prefecto de toda esa región. En Jerusalén, en Judea, el rey era Herodes. En otras palabras, títere del emperador Augusto César. Amén. Comprendemos claramente que hasta ahí llegamos para estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo paso por paso. Hasta aquí hemos llegado para conocer sobre la historia clara y contundente para el cristianismo. Hemos llegado al nacimiento de Jesús bajo el gobierno del César Augusto y el rey de Judá, Herodes, y su prefecto, quien era Quirino. Amén. Más conocido como Publio Sulpicio Quirinius. Amén. Ese era el prefecto en ese tiempo. Gloria al Señor. Nos quedamos aquí para la próxima. No se olvide suscribirse y dar me gusta a este canal. Dios los bendiga grandemente. Esta es la historia de la Iglesia de Cristo. Amén. Recordarles, la Biblia contiene la historia de Cristo. Y la Iglesia, las personas que creen en Cristo, existen para contar la historia de Cristo. La historia de la Iglesia es la continuación de la historia bíblica. Gloria al Señor. Dios lo bendiga y Dios los guarde. Gracias por estar aquí. Amén.